Buenos días, jóvenes. Vamos a completar el tema de funciones especiales y en sus aplicaciones a modelos matemáticos con la función cuadrática. Ya hemos visto la función lineal, ahora vamos a ver la función cuadrática, ¿correcto? La forma general de una función cuadrática es esta. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Posee un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Correcto? Cuadrático porque tiene grado 2, no te olvides. Muy bien. Y con A lógicamente diferente de cero. Esto de acá, aplicando una técnica del álgebra llamada completando cuadrado, donde utilizas el pon y quita, se le da esta forma equivalente. ¿De acuerdo? Que es muy interesante tenerla también en esa manera, porque nos va a ayudar a encontrar de una forma bien rápida un elemento muy importante que es este de acá, el vértice. El vértice de la parábola para nosotros es importantísimo conocerlo, como puedes observar en esta gráfica. ¿Ya? Si el coeficiente cuadrático es positivo, tu parábola va a abrir hacia arriba. O sea, mira, para saber si una parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, depende del coeficiente cuadrático, del coeficiente que acompaña al x cuadrado. Mayor que cero significa que es positivo. Si es positivo, entonces abre hacia arriba la parábola. Si es negativo, la parábola abre hacia abajo. Ahora, este punto del vértice nos ayuda, uno, a determinar el rango y dos, estas parábolas decimos que van a tener valor mínimo y valor máximo. ¿Correcto? Las coordenadas del vértice se han denominado como el popular HK. HK. H en las abscisas y K en las ordenadas. El popular HK. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. ¿Ya? La parábola que vemos al lado izquierdo no posee el término lineal ni el término independiente. Es una gráfica, una parábola en posición normal que le llamamos nosotros, ¿no? La más común. La f de x igual a x cuadrado. El vértice de esta parábola es justamente el origen de coordenadas. Y esta parábola, como dice acá, ¿no? Si es positivo su coeficiente, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Continuamos entonces. Veamos acá un ejemplo. Graficar f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Ah? Aquí se completó cuadrado. Llegamos a esta forma. Te decía que aquí está fácil sacar el vértice. Este es el h, pero cámbiale el signo, ¿ya? Cámbiale el signo. Aquí dice menos 2, aquí pones 2. Pero al K, al que está afuera, que es el K, a él no le vayas a cambiar el signo. Él se toma igualito. Al H se le cambia el signo. Y al K se le toma igualito. Eso es cuando lo tengo en esta forma. X menos H al cuadrado más K. ¿Ya? Y como es positivo el coeficiente, abre hacia arriba, mira. El término independiente 3 es el punto donde corta el eje vertical, no te olvides. ¿Ya? Si yo quiero saber las intersecciones que va a tener esta parábola con el eje X, ¿qué debo hacer yo? Cuando quieras hallar la intersección con el eje X, la otra variable la hace cero, en este caso la Y. Y si quieres hallar la intersección con el eje Y, la X la vuelve cero. A eso se le denomina los intersectos. Intersección con el eje Y, X0. Es prácticamente el término independiente. Intersección con el eje X, el f de X se vuelve cero, porque recuerda que el f de X viene a ser el Y. Se hace cero. Pero cuidado que acá se convierte en una ecuación de segundo grado. Prácticamente hay que recordar lo que te enseñan en álgebra acerca de las ecuaciones de segundo grado.
que luego vamos a aprender a interpretar cada una de ellas. Al resolver esta ecuación de segundo grado encontramos para este caso, para esta función, que corta el eje X en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 3. Lo que tú tienes que saber también acá es algo importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando con parábolas cuyos ejes focales, el eje focal es el eje por donde se encuentra el vértice, o sea, en este caso es este es su eje focal. Este eje pasa por el vértice o contiene al vértice, también contiene al foco de la parábola. Entonces, eso lo vas a hablar en geometría analítica. Este eje es paralelo al eje Y. Este eje prácticamente biseca o es un eje de simetría de la parábola. ¿Qué significa? Que cuando tú conoces estos puntos de intersección, si son dos con el eje X, el punto medio es la axisa del vértice. El punto medio es la axisa del vértice. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Muy bien. ¿Qué más necesitamos saber, chicos? Como esta es una ecuación de segundo grado, las axisas del punto de corte con el eje X son lo que tú llamabas en ecuaciones las raíces de la ecuación. ¿Ah? Las raíces de la ecuación. Y el término independiente es el punto donde corta al eje Y. ¿Ya? La ordenada del punto de corte en el eje Y es el término independiente. No te olvides, mis chicos. Continuamos. Estábamos hablando de por qué era importante el vértice, ¿correcto? Vamos a ver. Primero, ¿por qué es importante el vértice? Decíamos, la parábola que abre hacia arriba va a presentar un punto denominado punto mínimo y la que abre hacia abajo va a tener un punto máximo. Pero ese punto mínimo o ese punto máximo, en ambos casos, es el valor de K, es el valor de la ordenada en el vértice. ¿Ya? Ya hemos aprendido a sacar ese HK con la ecuación anterior, completando cuadrados. Pero también hay una formulita para encontrarla si no podemos completar cuadrados, que a veces no es fácil, utilizando esta formulita. Esta es la forma general, ojo, esta es la forma general, ¿de acuerdo? De nuestra parábola, de nuestra ecuación cuadrática, cuyo coeficiente cuadrático le llaman A, el coeficiente lineal B y el término independiente C. Para hallar el H del vértice, basta aplicar esta formulita, menos B sobre 2A. ¿Quién es B? El coeficiente lineal. ¿Quién es A? El coeficiente cuadrático. Y para hallar el K, una vez hallado el H, lo reemplazas en la fórmula original y encuentras el F de H. Esto en realidad es el F de H, si te das cuenta. Reemplazas en X el valor de H que has encontrado y el resultado representa el K. Y obtienes el vértice. ¿Ok? Ambas parábolas, la que abre hacia arriba y la que abre hacia abajo, van a tener como dominio los números reales. No te olvides de eso, ¿ya? Van a tener como dominio los reales. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es el rango, joven. Lo que va a cambiar es el rango. ¿Ya? Para esta de acá, el rango de esta parábola empieza en el K y se va hasta el más infinito. Hasta el más infinito. En cambio, para esta parábola, el rango viene desde abajo, desde el menos infinito, y termina en el valor K. Entonces, no se olviden, el vértice también te ayuda, la ordenada básicamente, te ayuda a determinar el rango. ¿Ya?
Muy bien, acá tenemos un ejercicio de aplicación. ¿Ves? Se lanza una piedra al aire tal que su altura quede determinada por esta función. Esta es una aplicación ya. ¿De acuerdo? Habíamos dicho las aplicaciones en modelaciones matemáticas. Entonces está hablando la modelación de un lanzamiento vertical. Ah, esto también lo has estudiado tú en física, ¿no? Permitió entonces la modelación matemática modelar el movimiento vertical, lanzamiento hacia arriba, lanzamiento con ángulo, etcétera, lanzamiento horizontal, etc, etc. La variable independiente ya no le llaman X, es el tiempo. Y la variable vertical ya no le llaman Y, la altura, ¿no? ¿Correcto? Es la altura. Y viene a ser la variable dependiente, no te olvides. El tiempo está en segundos y la altura en metros. Hallar el tiempo en el que la piedra alcanza, mira lo que nos piden, su máxima altura. El tiempo para que alcance la máxima altura y de pasadita, ¿cuál es el valor de esa altura máxima? Señores, la respuesta va a estar en el vértice, acuérdate, en el vértice. Observando que el 5t cuadrado es negativo, la parábola abre hacia abajo y el punto más alto, ¿correcto? Se consigue en el vértice. Entonces lo que tú tienes que hacer es hallar el vértice. Y bueno, aquí hemos aplicado la fórmula h es igual a menos b sobre 2a. Cuidado con los signos, siempre hay que respetar los signos de los coeficientes. Te sale h5. ¿Qué viene a ser 5? El tiempo. A los 5 segundos de haber sido lanzado, alcanzará su máxima altura. Y para hallar el k que representaría la máxima altura, ¿qué tenía que hacer? Acuérdate, tengo que este 5 que has hallado, reemplazarlo en esta ecuación. Las t se reemplazan por 5, ahí está. Y te sale 125 metros. Entonces, a los 5 segundos alcanzará su máxima altura y esta es de 125 metros. Ahí has visto una aplicación, ¿correcto? Continuamos. Te decía, para terminar por esta primera parte, el resto lo vamos a ver ya en clase, te decía, ¿no? Que al resolver la ecuación de segundo grado, y esto te lo han enseñado en álgebra, el famoso discriminante, b cuadrado menos 4ac, te permitía analizar la naturaleza de las raíces de esa ecuación. Pero cuando yo igualo esto a cero, estoy tratando de hallar la intersección con el eje X. Entonces vamos a interpretarlo gráficamente también. Como ecuación, si el discriminante te sale mayor que cero, se dice que tiene dos raíces reales y diferentes. Si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, el significado gráfico es el mismo. ¿Qué significa? Que x1 y x2, que son las raíces reales y diferentes, representan los dos puntos de intersección de la parábola con el eje X. Conclusión, la parábola intersecta el eje X en dos puntos que vienen a ser las dos raíces reales y diferentes cuando el discriminante es mayor que cero. Profe, si el discriminante es igual a cero, ¿qué te dice la teoría de ecuaciones? Tiene dos raíces, sí, tiene dos raíces reales, pero son iguales. Gráficamente, ¿qué significa? Que las parábolas intersectan al eje X en un solo punto, en un solo punto. No te olvides. ¿Y qué pasa cuando el discriminante es menor que cero? ¿Qué te decía la teoría de ecuaciones? Que no tiene raíces reales, pero tiene dos raíces complejas y conjugadas. Ya vamos a hablar en su momento qué es eso. Gráficamente, ¿qué significa? Que las parábolas no van a intersectar al eje X en ningún punto. No se intersectan con el eje X. Muy bien, chicos, repasar este videito y nos encontramos en clase. Chaucito.